Bueno, muy bien, otra plática de excelente calidad. La doctora Cintia Villarreal también pues nos apoya mucho ahí en el servicio con mucha de la asesoría. A continuación vamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Pudieran acompañarme al frente, por favor, la doctora Magali Peña, la doctora Pati Villarreal y el doctor Iván Rosales? Empezando por los presentes, ¿alguna pregunta que deseen hacer a los ponentes? Tengo yo aquí algunas preguntas, doctora Magali, respecto al cáncer cervicouterino. ¿Cuál pudieras decirnos que sea el mejor estudio de imagen para el diagnóstico y la etapificación de las pacientes? Siendo que mencionabas que obviamente la exploración física pues no puede ser el único método de estadificación en paciente con cáncer cervicouterino. Entonces, para ti, ¿cuál pudiera ser el mejor estudio para etapificar a estas pacientes? Depende de lo que estemos buscando. Por ejemplo, si es una paciente que es una etapa que estamos dudando si podría ser factible llevarla a una cirugía por el tamaño tumoral, si estamos dudando si mide 4 centímetros o un poco más, lo ideal sería pedir una resonancia magnética y para ver infiltración también a vejiga, recto, sería lo que más nos sería útil para evaluar enfermedad ganglionar. Hablando de utilidad, pues lo más útil sería una tomografía con contraste venoso. Definitivamente que el mejor estudio es la PET, pero pues por cuestiones de costo-beneficio, en realidad solamente para, bueno, por lo menos ahí en oncología no lo utilizamos para este tipo de casos, a menos de que estemos buscando enfermedad a distancia. Pero para evaluar finalmente el tratamiento que vamos a llevar a las pacientes, recordando como lo que mencionabas, que finalmente el cáncer cervicouterino es una enfermedad locorregional, importantísimo llevar una buena evaluación porque dependerá mucho y obviamente una buena cirugía. Obviamente es una enfermedad que puede dar metástasis, pero entendiendo que es una enfermedad inicialmente locorregional, el mejor método para evaluar en la parte pélvica, ¿pudieras considerar entonces que la resonancia magnética pudiera ser de los mejores estudios? Yo consideraría, si no tengo la posibilidad de pedir las dos, la tomografía y sobre todo para evaluar la enfermedad ganglionar y con contraste venoso siempre. Ok. Doctor Iván Rosales, ¿cuál pudieras considerar las contraindicaciones en ganglio centinela? O sea, pacientes obviamente en tumores ginecológicos, como lo bien mencionabas tú en estadios tempranos, en CACU, en endometrio, obviamente hay mucho beneficio porque tienen poca posibilidad de tener enfermedad metastásica, pero ¿cuál considerarías que pudiera ser una contraindicación para el ganglio centinela? Pues en este caso, por ejemplo, en vulva, cualquier paciente que ha tenido una cirugía a ese nivel, a nivel inguinal, por ejemplo, es una de las principales quizá la única contraindicación real para no hacer un ganglio centinela por cáncer de vulva, dado que seguramente esa cirugía previa que ha tenido una plastía inguinal, por ejemplo, va a afectar la migración del trazador o del colorante para ese grupo de pacientes. Creo que sería tal cual en vulva la única indicación. Realmente como contraindicaciones el problema quizás sería que hay poco acceso realmente en las instituciones públicas, salvo tercer nivel en ciertas ciudades, contamos con eso, pero todos los pacientes, incluso pacientes que tienen aseguradora por medio privado, ya se puede optar por, o sea, se tiene acceso total a eso. Ya muchas aseguradoras lo empiezan a cubrir,
Entonces, realmente no creo que, siguiendo las premisas que pusimos ahí, realmente creo que no hay una contraindicación como tal para hacer el ganglio centinela. Ok, y en cuanto al método de elección, ya sea con radionúclido, con uso de gama sonda o versus el verde indiocianina, ¿tú cómo tomas la decisión para realizar en base a disponibilidad, en base a qué pudiera ser? En base a disponibilidad, la comparativa nos dice que si usamos algún azul patente con el radiotrazador en comparativa con el otro grupo que usamos, el verde indiosanina, sabemos que la comparativa es igual de rentable. Aquí el problema es que pues forzosamente si requerimos usar el tecnecio, pues requerimos un lugar donde haya medicina nuclear, ¿no? Y yo creo que esa sería la principal desventaja. Ok, perfecto. Doctora Patti, mencionaba finalmente que obviamente hay que personalizar el tratamiento de cada paciente, que un equipo multidisciplinario, hay estudios en donde aumenta la sobrevida en 5 a 10 años cuando las pacientes se tratan en un equipo multidisciplinario. Entonces, pues es bien importante tomar las decisiones en conjunto. Mi pregunta va orientada por lo que mencionaba de la quimioterapia neoadyuvante. En paciente con estadio temprano, con ganglio positivo, que va a tratamiento neoadyuvante y que obviamente se marcó el ganglio positivo, después de la cirugía puede preservarse la axila, finalmente. Mi pregunta va enfocada hacia qué respuestas tenemos con la quimioterapia en general en los grupos para que ese ganglio pudiera negativizarse y en esa conversión poder preservar la axila. Sí, recordemos que la efectividad de la quimioterapia, la respuesta de la quimioterapia va a depender específicamente del subtipo molecular del cáncer. Es decir, no es la misma respuesta que se obtiene con pacientes con subtipos luminales A y luminales B, donde vemos que la efectividad del tratamiento es menor. Y, por ejemplo, en pacientes con subtipos HER2 positivo, puros y los triple negativos, son pacientes que sabemos que la respuesta patológica completa, tanto en la mama como en la axila, puede llegar, por ejemplo, en las pacientes con HER2 positivo, con la terapia dual del doble bloqueo anti-HER, puede llegar hasta un 67%. Entonces, más bien va a depender de qué tipo en particular molecular tiene la paciente para poder dar el tratamiento. En estas pacientes, sobre todo las que sabemos que de forma prácticamente obligatoria van a recibir quimioterapia, que son las pacientes triple negativo y HER positivo, si tienen axila positiva, definitivamente la recomendación es marcar el ganglio, los ganglios que están afectados, darles el tratamiento con la neoadyuvancia de forma completa, tratando de lograr la mayor tasa de respuestas patológicas completas. Si esa axila se negativiza, son pacientes candidatas para un ganglio centinela y una disección selectiva, que quiere decir resecar ese ganglio que marcamos previamente con el clip, hacer la técnica de ganglio centinela y resecar los ganglios que se marquen como centinela. Ya estas pacientes en realidad pues no es necesario hacer esas grandes disecciones axilares que se hacían con resecciones de más de 30 ganglios. ¿Por qué? Porque no nos va a brindar ya ninguna contribución en cuanto a pronóstico, no nos va a dar tampoco ningún control local, no nos va a mejorar absolutamente nada, y sí pueden incrementarse las complicaciones tanto a corto como a largo plazo, las morbilidades del linfedema, de restricción del movimiento, de alteraciones neurosensitivas. Entonces, cada vez estamos haciendo tratamientos mucho más selectivos, mucho más dirigidos, tanto en la mama y en particular con la axila, aún en esas pacientes que sabemos que inicialmente tenían ganglios afectados. Perfecto, gracias. ¿Alguien que tuviera alguna pregunta, por favor? Muchas gracias. Doctora Villarreal, muchas gracias por su plática. Y mi pregunta va dirigida a usted como una autoridad aquí en México para el manejo de este tipo de pacientes. Se habla mucho y se ha hablado bastante, sobre todo en la última intervención, el panorama biológico que tiene lo que es el cáncer de mama en pacientes jóvenes, sobre todo.
y el porcentaje que tenemos a diferencia de otros países, sobre todo con Estados Unidos, que vemos o se ve, sobre todo en el INCAN con los estudios, pacientes con cáncer de mama temprano con un mayor porcentaje. A mí me gustaría saber si hay alguna recomendación, no solo en todo lo que estamos viendo, ¿no? La colocación de clips y todo eso que es pues lo más moderno, ¿no? Y todo el panorama genético que se está analizando para el mejor tratamiento de las pacientes. Pero a mí me gustaría saber sobre todo la prevención, si se ha emitido algún tipo de recomendación a población abierta para la detección, ¿sí? No a lo que estamos nosotros acostumbrados. Nosotros como ginecólogos pues nos llegan las pacientes casi siempre con una lesión de más de 4 o 5 centímetros, sí, sobre todo por debajo de los 40 años, sin ningún antecedente heredofamiliar o algo, y eso pues vuelve muy complejo lo que es el tratamiento. Pero alguna recomendación de estudio, de análisis en pacientes jóvenes, sí, no esperándonos hasta los 40 años, sí, y el tipo de imagen o el tipo de estudio que se recomienda actualmente, ¿no? Sí, definitivamente cáncer de mama en mujeres jóvenes es un problema en nuestro país. Tal vez que no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Yo creo que una buena parte de los problemas de esta entidad es la falta de información. O sea, las pacientes y los médicos, lamentablemente muchos de ellos, no sospechan un cáncer de mama en una mujer joven y por lo tanto no lo buscan y no lo identifican. Casi siempre las pacientes con cáncer de mama en menores de 40 años tienen la triste historia de que fueron con 1, 2, 3 médicos que consultaron, que les dijeron que no, que era una mastitis, que era una bolita de leche, que era una bolita de grasa y no se les hizo el abordaje correcto y por lo tanto pues obviamente su evolución fue en detrimento, llegan generalmente con enfermedades locorregionales avanzadas. ¿Cuál sería la recomendación? Pues primero, obviamente, la información tanto para la población general como para los médicos de saber que el cáncer de mama en mujeres jóvenes existe, que aunque no tengan los antecedentes familiares de cáncer de mama, pues se debe de pensar en enfermedad. Por supuesto que si tienen antecedentes familiares, tenemos la obligación, todos los médicos, no solamente los oncólogos, de pensar en cáncer de mama y hacer el abordaje que debe de llevarse en estos pacientes. Referir oportunamente a la atención genética, a la consulta genética, y pues yo creo que estudios especiales en estas mujeres, sabemos que estas pacientes tienen mamas generalmente densas, donde tal vez la mastografía puede dejarnos pasar el diagnóstico en algún buen número de casos. Por lo tanto, todas las pacientes jóvenes deben de hacerse mastografía con ultrasonido complementario. Si la información que nos da este estudio no es concluyente, tenemos la necesidad de hacer una resonancia magnética que nos dará mucho mejor información. Y recordar que una mastografía pues no está contraindicada antes de los 40 años, solamente que su sensibilidad obviamente es menor, por lo tanto debe de hacerse con el complemento del ultrasonido. Y que toda paciente menor de 40 años, si tiene una lesión de sospecha, tiene que ser referida a un segundo nivel o tercer nivel para hacer el abordaje adecuado. Okay. ¿Y alguna recomendación para detección temprana? O sea, ultrasonografía, ya se ha planteado ya con estos como método de tamizaje, dices. Sí, tamizaje. Sí, la verdad es que no está aprobado la realización de ultrasonido de forma rutinaria, o sea, el hacer el ultrasonido, que muchas veces luego las pacientes dicen, es que yo desde los 20 años me hago ultrasonido para hacer diagnóstico temprano de cáncer, pues la verdad es que no se ha mostrado su efectividad y la verdad es que no está justificado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en estas pacientes de riesgo, pues hacerle el estudio que corresponde, que ya se sabe que sí disminuye, más bien que se sabe que es de detección, que es la mastografía y el ultrasonido, aunque sean menores de 40 años. El ultrasonido de forma rutinaria, la verdad es que no está indicado. Muy bien, muchas gracias. De nada, gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, pues me quedo entonces, no queda más que agradecerles sus excelentes pláticas. Me quedo con la reflexión de que finalmente pues el tratamiento del paciente oncológico en esto del cáncer pues es un campo cambiante, como lo hemos estado viendo y manejando, de que hay que aplicar pues siempre las nuevas tecnologías, como platicábamos ahorita del ganglio centinela y pues nuevas herramientas, tanto en tratamiento como en abordaje. Obviamente el equipo multidisciplinario es
es bien importante la participación del radiólogo, la participación de, obviamente desde quien lo recibe, que es el ginecólogo, la participación de todo, de patología, la calidad de los reportes de patología. Obviamente empezamos con una biopsia diagnóstica y en la actualidad, gracias a esa biopsia diagnóstica, tenemos pues mejores tratamientos sistémicos, mejores herramientas predictivas que finalmente nos van a ayudar en escoger y garantizar la mejor secuencia de tratamiento de los pacientes. Si el paciente va a quimioterapia, si el paciente va primero a algún tratamiento neoadyuvante, o bien si el paciente va a cirugía, qué tipo de cirugía, platicarlo y ser preciso en cada una de las pacientes, ¿no? El enfoque multidisciplinario es súper importante. Les agradezco mucho, Iván Rosales, doctora Magali Peña, doctora Pati Villarreal, por su participación y gracias a todos por permitirnos participar. Gracias al comité organizador, doctor Omar García, al doctor Fernando González y a todos los colaboradores. Buenas tardes.